El Imperio Ktari había gobernado la galaxia durante 300 años. Sus barcos eran enormes, sus armas poderosas y su ejército nunca había perdido una guerra. Cuando descubrían nuevos planetas, siempre hacían lo mismo. Enviaron un mensaje ordenando a todos que se rindieran. La mayoría de los planetas se rindieron sin luchar. Los pocos que opusieron resistencia fueron destruidos rápida y completamente. El almirante Strack comandaba la tercera flota, que había conquistado 12 sistemas estelares en los últimos 50 años. Estaba orgulloso de su trayectoria y confiaba en sus habilidades. Cuando sus exploradores descubrieron la Tierra, un pequeño planeta azul en los confines del espacio conocido, sonrió. Esta sería una victoria fácil. El almirante envió el mensaje estándar a la Tierra. Les dijo que tenían 10 días para rendirse. Si se negaban, su flota destruiría sus ciudades, quemaría sus campos y esclavizaría a su gente. Él esperaba que los humanos imploraran clemencia o tal vez intentaran negociar mejores condiciones. Todas las especies lo hacían. El miedo era universal. La respuesta provino de una mujer llamada Lisa Grant. Ella era la líder de algo llamado Consejo de la Tierra Unida. Su mensaje constaba de una sola frase. Dijo que la Tierra no se rendiría. Si los Kalari querían su planeta, tendrían que venir a tomarlo. El almirante Strock reprodujo el mensaje 3 veces. Algo de ello le molestaba. La voz de la mujer era tranquila y firme. No mostró miedo, ni ira, ni desesperación. Hablaba como si estuviera leyendo una lista de la compra. Esto era inusual. La mayoría de las especies mostraron emoción al enfrentarse a la extinción. El almirante reunió a sus oficiales. Discutieron la respuesta humana y decidieron que solo se trataba de bravuconería. Probablemente, los humanos intentaban aparentar valentía mientras se preparaban para rendirse. El Kalari ya había visto esto antes. Algunas especies necesitaban adoptar una postura antes de rendirse. Han pasado 10 días. Desde la Tierra no hubo rendición. No llegaron más mensajes. Los humanos guardaron silencio. El almirante Strack dio la orden de avanzar. Su flota de 200 naves de guerra se adentró en el sistema solar de la Tierra. Viajaban despacio y con cautela, buscando defensas. El almirante esperaba encontrar plataformas de armas orbitales, estaciones militares y una flota defensiva cerca del planeta. En cambio, no encontraron nada. El sistema estaba oscuro y silencioso. Sin sensores activos, sin transmisiones militares, sin barcos en movimiento. Era como si los humanos simplemente hubieran abandonado su hogar. El almirante se sentía incómodo. Este silencio fue erróneo. Ordenó a sus barcos que procedieran con la máxima precaución. Se desplazaron hacia los planetas interiores, con los sensores funcionando a máxima potencia y las armas listas para disparar contra cualquier objetivo. La primera nave desapareció cerca de Marte. En un instante estaba presente en los sensores, al siguiente había desaparecido. Sin explosión, sin llamada de auxilio, simplemente desapareció. El almirante Strack ordenó a la flota que se detuviera. Envió 3 barcos a investigar. Se aproximaron con cautela a la última posición conocida del barco desaparecido. Sus sensores no detectaron nada. Ni escombros, ni radiación, ni señales de batalla. Era como si el barco nunca hubiera existido. Luego, esos 3 barcos también desaparecieron. El pánico comenzó a extenderse por la flota. El almirante ordenó a todos los barcos que activaran sus escudos y formaran una formación defensiva. Exigió informes de cada embarcación. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tipo de arma podría hacer desaparecer una nave por completo? En las siguientes 6 horas, desaparecieron 9 barcos más. Los Ktari no podían ver que los atacaba. Sus sensores no detectaron nada inusual. Sin disparos de armas energéticas, sin lanzamiento de misiles, sin aproximaciones de naves enemigas, solo oscuridad y silencio, y entonces otra nave desaparecía de la flota. El oficial de comunicaciones del almirante informó de algo extraño.
Antes de que cada nave desapareciera, sus sensores internos mostraron breves fluctuaciones de energía, y las puertas se abrían y cerraban solas. Los sistemas de soporte vital reportaron señales térmicas adicionales que desaparecieron al ser investigadas. Era como si algo invisible se moviera a través de los barcos. El almirante Strack había luchado en 30 batallas. Se había enfrentado a enemigos desesperados y tácticas ingeniosas, pero nunca había experimentado un miedo como este. Su enemigo era invisible, silencioso y, aparentemente, imparable. No podía luchar contra lo que no podía ver. Dio la orden de retirada. La tercera flota dio media vuelta y huyó del sistema solar de la Tierra tan rápido como sus motores se lo permitieron. Tras ellos, la oscuridad permanecía silenciosa e inmóvil. Cuando el almirante regresó al Imperio, presentó su informe. Describió ataques que surgían de la nada, naves que desaparecían sin dejar rastro, un enemigo que se movía como fantasmas por el espacio. El alto mando leyó su informe con incredulidad. Algunos lo acusaron de cobardía. Otros sugirieron que había cometido errores tácticos. Nadie quería creer que una especie primitiva hubiera derrotado a una flota Kalari sin siquiera ser vista. Pero las pruebas eran claras. 12 barcos habían desaparecido. 12 tripulantes murieron o desaparecieron. La tercera flota se había retirado en desorden y por miedo. Algo había sucedido allá afuera, en la oscuridad cerca de la Tierra. Algo nuevo y terrible. El Imperio decidió enviar una fuerza mayor. La quinta flota, comandada por el mariscal de guerra Drembal, investigaría lo sucedido a la tercera flota y castigaría a los humanos por su resistencia. Esta flota era el doble de grande y estaba equipada con sistemas de sensores avanzados. Encontrarían a los humanos y los destruirían. El mariscal de guerra Drembal estaba confiado. Creía que el almirante Strack simplemente había sido tomado por sorpresa. Es probable que los humanos contaran con algún tipo de tecnología de sigilo, pero la superioridad numérica y la mejora de los sensores compensarían esta ventaja. Él triunfaría donde el almirante había fracasado. Mientras la quinta flota se preparaba para partir, Lisa Grant envió otro mensaje al Imperio Calfari. Se transmitió por todos sus canales militares para que todo el mundo pudiera oírlo. Su voz seguía siendo tranquila e inexpresiva. Dijo que el Imperio había sido advertido. Dijo que la Tierra deseaba la paz, pero que aceptaría la guerra si fuera necesario. Dijo que los Keltari deberían pensarlo bien antes de enviar más barcos. Entonces dijo algo que atormentaría al mariscal de guerra Drembal durante el resto de su vida. Dijo que los humanos se habían estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Dijo que sabían luchar en la oscuridad. Dijo que sabían cazar. El mensaje terminó. El mariscal de guerra Drembal se rió. ¿Caza? ¿Qué sabía esta especie primitiva sobre la caza? Los Ktari habían cazado civilizaciones enteras hasta su extinción. Eran los depredadores supremos de la galaxia. El mariscal de guerra pronto descubriría lo equivocado que estaba. Los humanos habían evolucionado como cazadores en un mundo lleno de depredadores. Habían pasado millones de años aprendiendo a rastrear, atrapar y matar criaturas más rápidas y fuertes que ellos mismos. Habían convertido la caza en una forma de arte y luego en una ciencia. La quinta flota partió hacia la Tierra. Llegarían en 6 semanas. El mariscal de guerra Drenal esperaba una victoria rápida. No tenía ni idea de que, desde el momento en que sus naves entraron en el sistema solar de la Tierra, se convertirían en presa. La quinta flota entró en el sistema solar de la Tierra con todos sus sensores activos y todas sus armas listas. El mariscal de guerra Drembal había estudiado detenidamente los informes del almirante Strack. Sabía que los humanos utilizaban algún tipo de tecnología de sigilo. Su flota estaba preparada para esto. Se movían lentamente, escaneando cada metro cúbico de espacio a su alrededor. Durante los primeros 3 días, no pasó nada. La flota avanzó más allá de los planetas exteriores sin incidentes. El mariscal de guerra Drembal empezó a pensar que los humanos habían perdido el valor.
Tal vez el despliegue contra la tercera flota había agotado todos sus recursos. Quizás se escondían en su planeta, esperando que los Kalari simplemente se marcharan. Al cuarto día, un crucero llamado Swift Blade dejó de responder a las comunicaciones. La nave seguía siendo visible en los sensores, seguía moviéndose con la flota, pero nadie respondía a las llamadas de otras naves. El mariscal de guerra Drembal ordenó a 2 destructores que se acoplaran al crucero e investigaran. El grupo de abordaje encontró algo que los atormentaría en sus sueños para siempre. El barco estaba intacto. Los motores estaban en marcha. El sistema de soporte vital funcionaba con normalidad, pero todos los miembros de la tripulación habían fallecido. 300 guerreros Ktari habían desaparecido sin dejar rastro. En el centro de mando, alguien había escrito un mensaje en la pared. Las palabras estaban escritas con la sangre del capitán. Simplemente dijeron: «Estabas advertido». El mariscal de guerra Drembal ordenó la destrucción de la espada veloz. No podía arriesgarse a que fuera una trampa. Pero destruir el barco no solucionó su problema. Algo había sacado a 300 soldados de un buque de guerra cerrado y asegurado. Algo había hecho esto sin activar ninguna alarma ni dejar rastro alguno. Los ataques continuaron. En los siguientes 10 días, otros 17 barcos dejaron de emitir señales. Algunos perdieron a toda su tripulación, como el Swift Blade. Otros contaban con equipos que contraatacaron, pero sus grabaciones de seguridad no mostraron nada. Las cámaras grabaron las puertas abriéndose solas. Grabaron disparos contra pasillos vacíos. Registraron muertes de soldados Kalari a causa de heridas que aparecían instantáneamente, como si les hubieran cortado cuchillas invisibles. Los pocos supervivientes de estos ataques contaron historias que parecían imposibles. Hablaban de humanos que se movían a través de paredes sólidas. Describieron guerreros con armadura negra que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. Hablaban de ser perseguidos a través de sus propios barcos por enemigos que apenas podían ver. El comandante Jake Morrison dirigió uno de los equipos tácticos de la Tierra para el espacio profundo. Su unidad de 12 operadores se especializaba en lo que ellos llamaban trabajo fantasma. Utilizaban trajes que refractaban la luz a su alrededor, haciéndolos prácticamente invisibles. Utilizaban dispositivos que absorbían el sonido y el calor, lo que los hacía indetectables para la mayoría de los sensores. Se desplazaban por el espacio utilizando pequeños sistemas de propulsión que no dejaban rastro de motor. El equipo de Jake llevaba 2 semanas siguiendo la pista de la quinta flota incluso antes de que entraran en el sistema solar. Se habían adherido a los cascos de las naves Kalari como parásitos, viajando sin ser detectados. Cuando llegó el momento oportuno, atravesaron el pasillo utilizando herramientas que funcionaban en completo silencio. Entraron en los barcos y se movieron a través de ellos como fantasmas. Los Ktari nunca se habían enfrentado a este tipo de guerra. Fueron entrenados para luchar en grandes formaciones con armas pesadas. Esperaban que los enemigos vistieran colores brillantes y anunciaran sus ataques. La idea de soldados que se escondían en las sombras y mataban en silencio les resultaba ajena. La teniente Amy Rodríguez estaba especializada en combate cuerpo a cuerpo. Su equipo había desarrollado técnicas de lucha en gravedad cero que los Ktari no podían contrarrestar. Podía moverse por los pasillos de una nave más rápido de lo que la mayoría de las especies podían seguir con la vista. Utilizaba armas que no hacían ruido y dejaban pocas pruebas. El equipo de Amy había abordado la Swift Blade a través de una escotilla de mantenimiento cuya existencia los Ktari desconocían. Habían estudiado el diseño del barco durante meses antes de que comenzara la guerra. Conocían cada pasillo, cada panel de acceso, cada punto débil. Los 300 miembros de la tripulación no tuvieron ninguna oportunidad. El impacto psicológico fue intencional. Los comandantes militares de la Tierra decidieron desde un principio que no podían ganar una guerra convencional. Los Ktari tenían más barcos, más soldados y más recursos. Pero los humanos tenían algo de lo que carecía el Imperio. Comprendían el miedo.
Todos los niños humanos crecieron escuchando historias sobre criaturas que cazaban en la oscuridad. Monstruos bajo la cama, criaturas en el armario, depredadores al acecho en las sombras. Los humanos evolucionaron para temer las amenazas invisibles porque las amenazas invisibles habían matado a sus antepasados durante millones de años. Ahora utilizaban ese antiguo miedo como arma. El mariscal de guerra Drembal convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores. Discutieron sus opciones. Algunos sugirieron retirarse como lo había hecho el almirante Strack. Otros querían apresurarse a atacar la Tierra directamente, con la esperanza de acabar con esto antes de que se perdieran más naves. El mariscal de guerra eligió un camino intermedio. Avanzarían, pero lenta y cautelosamente. Implementó nuevos procedimientos de seguridad. Cada barco tendría guardias en cada entrada. Los sensores funcionarían de forma continua. Cualquier lectura inexplicable activaría una alerta inmediata. Los equipos trabajaban en grupos de 4 o más, nunca solos. Bloqueaban secciones enteras de sus barcos que no estaban en uso. Estos procedimientos no sirvieron de nada. Los humanos se adaptaron a cada cambio. Encontraron nuevas formas de entrar en los barcos. Aprendieron a evitar los sensores. Mataron al guardia tan rápida y silenciosamente que los demás miembros de la tripulación no se percataron de que algo andaba mal hasta que encontraron los cuerpos. El comandante Jake Morrison estaba sentado en su pequeña nave entre Marte y Júpiter, revisando los informes de misión de otros equipos. Hasta el momento, 23 naves de Kalari han sido alcanzadas. La quinta flota se estaba desmoronando por el miedo y la paranoia. Los equipos informaban de la presencia de humanos por todas partes, incluso cuando no había nadie presente. Los soldados disparaban a las sombras. Los oficiales estaban perdiendo el control de sus equipos. Jake no sentía orgullo por esto. Estaba haciendo un trabajo que había que hacer. La Tierra tenía que sobrevivir, y esta era la única manera. Pero él sabía en qué se estaban convirtiendo. Se estaban convirtiendo en los monstruos que los Kalari imaginaban. Estaban aprendiendo a disfrutar de la caza. Eso le preocupaba. La teniente Amy Rodríguez no compartía las preocupaciones de Jake. Estaba sentada en la sala de reuniones de la base terrestre secreta en una de las lunas de Saturno, enseñando a los nuevos operadores cómo abordar naves enemigas. Ella les mostró dónde cortar. Ella explicó cómo moverse en silencio. Demostró técnicas de asesinato que dejaban mínimas pruebas. Sus alumnos la observaban con ojos muy abiertos y expresiones de expectación. Amy les contó la lección más importante. Haz que tengan miedo. El asesinato en sí fue secundario. Lo que importaba era meterse en la cabeza del enemigo. Volverlos paranoicos. Haz que duden de sus propios sentidos. Que tengan miedo de dormir. Un enemigo aterrorizado ya había sido derrotado. El mariscal de guerra Drembal recibió un informe que le heló la sangre. Una de sus naves capitales, el Puño Imperial, había encontrado algo adherido a su casco. Era una pequeña nave humana claramente diseñada para el sigilo. La tripulación lo llevó a su hangar para estudiarlo. Dentro de la nave encontraron equipo para abrir brechas en los cascos de los barcos. Encontraron armas diseñadas para matar en silencio. Encontraron mapas detallados de la distribución de las naves Kelari. Y encontraron algo más. Encontraron una lista de todos los barcos de la quinta flota con números junto a cada nombre. Las cifras indicaban cuántas veces equipos humanos habían abordado secretamente cada barco. El Puño Imperial había sido abordado 7 veces. En 7 ocasiones, hubo humanos dentro de la nave, moviéndose por sus pasillos lo suficientemente cerca como para matar a la tripulación. Pero no lo hicieron. Simplemente habían estado observando, aprendiendo, preparándose. El mariscal de guerra Drembal comprendió la horrible verdad. Los humanos podrían haber destruido su flota en cualquier momento. Optaron por no hacerlo. Estaban dejando que el miedo creciera. Estaban demostrando su dominio absoluto. Esto no fue una guerra.
Esta fue una lección que le llevó a dar la orden de retirada. La quinta flota dio media vuelta e inició el largo viaje de regreso al espacio imperial. Detrás de ellos, en la oscuridad, Jake Morrison y su equipo los vieron marcharse. No insistieron. Habían dejado clara su postura. El Senado Imperial se reunió en sesión extraordinaria durante 7 días consecutivos. La pérdida de 2 flotas sin una sola baja confirmada de un soldado enemigo no tenía precedentes en la historia de Ectari. Algunos senadores exigieron la retirada inmediata de cualquier contacto con la Tierra. Otros abogaban por la guerra total. El debate fue acalorado y a menudo tenso. Al final, el orgullo venció a la sabiduría. El Imperio Ectari nunca se había retirado permanentemente de ningún conflicto. Su reputación como potencia militar suprema de la galaxia se construyó sobre 3 siglos de victorias ininterrumpidas. Si abandonaran la conquista de la Tierra, otras especies podrían interpretarlo como una debilidad. Podrían estallar rebeliones. Su imperio podría empezar a desmoronarse. El Senado autorizó la creación de la Gran Armada. Cada flota del imperio aportaría naves. Se movilizarían todos los recursos militares. Reunirían 3.000 naves de guerra, la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Ningún enemigo podría resistir semejante poder abrumador. El comandante supremo Vel'Koz recibió autoridad total sobre la operación. Fue el guerrero más grande del imperio, famoso por aplastar la rebelión de Tormat destruyendo 17 planetas habitados. Él solo entendía un tipo de guerra, la aniquilación total y completa. No habría negociaciones, ni clemencia, ni segundas oportunidades. Velos estudió todo lo que se sabía sobre los seres humanos. Leyó los informes de ambas flotas fallidas. Observó las grabaciones de seguridad que mostraban pasillos vacíos y enemigos invisibles. Examinó las naves humanas encontradas en el puño imperial. Pasó semanas analizando cada detalle. Su conclusión fue simple. Los humanos eran expertos en esconderse y emboscar a pequeños grupos. Recurrieron al sigilo y al miedo para compensar la debilidad de su ejército. Pero el sigilo resultaba inútil ante una superioridad numérica abrumadora. La Gran Armada avanzaría en una formación masiva sin huecos ni puntos ciegos. Los infiltrados humanos no encontrarían oportunidades para atacar. La Gran Armada se concentró cerca del mundo natal imperial. Se necesitaron 3 meses para reunir todos los barcos y coordinar sus movimientos. Cuando la flota finalmente partió hacia la Tierra, se extendía a lo largo de millones de kilómetros de espacio. El lugar era magnífico y aterrador. Seguramente nada podría oponerse a esto. Los sensores de largo alcance de la Tierra detectaron la Armada semanas antes de su llegada. Lisa Grant convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida. Los comandantes militares presentaron sus análisis. Las cifras eran claras. La Tierra contaba quizás con 400 naves listas para el combate. Los Calfari traían 3.000. Incluso con tácticas superiores, los humanos no podían ganar una batalla convencional. El coronel Ryan Michei propuso un enfoque diferente. Sugirió que les dieran a los Ktari lo que querían: una batalla convencional. Que crean que entienden a qué se enfrentan. Mientras el imperio se centraba en la amenaza evidente, los equipos fantasma de la Tierra ejecutarían una misión completamente diferente. Lisa Grant aprobó el plan, aunque le remordía la conciencia. Muchos pilotos humanos morirían en la batalla. En esencia, los estaban utilizando como cebo, una distracción para encubrir la verdadera operación. Pero ella no veía ninguna alternativa. La Tierra necesitaba sobrevivir, y esta era su mejor oportunidad. La Gran Armada entró en el sistema solar de la Tierra con los sensores activados y las armas listas. El comandante supremo Vel'Koz esperaba que los humanos volvieran a esconderse, que utilizaran sus tácticas de sigilo. En cambio, encontró una flota de 300 naves de guerra humanas esperando cerca de la Luna. Estaban en formación, con los escudos en alto y las armas cargando. Un despliegue militar convencional.
Vel'Koz sonrió. Finalmente, una batalla que comprendía. Ordenó a su flota avanzar en formación de ataque estándar. Los humanos habían cometido un error fatal. Habían intentado librar una guerra convencional y iban a perder. El capitán Derek Hayes comandaba la nave terrestre Retribución. Él conocía sus órdenes. Mantén la posición el mayor tiempo posible. Llama la atención de Kelari. Oblíguenlos a comprometer sus fuerzas en esta batalla. No sabía exactamente qué estaban haciendo los equipos fantasma, pero confiaba en que tenían un plan. La batalla espacial comenzó con fuego de armas de largo alcance. Las naves humanas utilizaban misiles y armas de energía que los Calfari reconocían y contra las que podían defenderse. El Imperio respondió al fuego con una fuerza abrumadora. Los humanos lucharon bien, mejor de lo que Vel'Koz esperaba, pero estaban en inferioridad numérica de 10-1. El resultado era inevitable. Dererik empujó la represalia hasta lo más profundo de la formación Kalari. Sus escudos fallaban y su casco sufría daños, pero él siguió luchando. A su alrededor, otras naves humanas hacían lo mismo. Lucharon con un valor desesperado, sabiendo que probablemente iban a morir. Pero también sabían que su sacrificio significaba algo. Mientras la batalla se libraba con furia, algo más estaba sucediendo. El comandante Hake Morrison lideró un equipo de 200 operadores fantasma en la mayor operación de infiltración que la Tierra jamás había intentado. Llevaban semanas escondidos por toda la formación Kalari, sujetos a los agujeros de los barcos, esperando en la oscuridad. Ahora se movían, no para destruir barcos ni matar tripulaciones, sino para lograr algo más importante. Su objetivo eran los sistemas de mando y control de la Gran Armada. Iban tras los almirantes, las redes de comunicación, los sistemas de coordinación que permitían que 3.000 barcos funcionaran como una fuerza unificada. La teniente Megan Foster tenía la misión más peligrosa. Su equipo iba tras el mismísimo comandante supremo Vel'Koz. Se habían adherido a su buque insignia hacía días y habían dedicado ese tiempo a estudiar la distribución del barco y sus procedimientos de seguridad. Ahora avanzan a través del enorme buque hacia el puente. El equipo de Megan era increíblemente bueno en lo que hacía. Se desplazaban por los pasillos durante los cambios de turno. Evitaban los sensores sincronizando sus movimientos con las fluctuaciones de energía. Neutralizaron a los guardias utilizando drogas que hacían parecer que los soldados simplemente se habían quedado dormidos. Llegaron al puente sin activar ni una sola alarma. El puente de mando de una nave insignia Kalari era enorme, repleto de docenas de oficiales y miembros de la tripulación. El comandante supremo Vel'Koz permanecía en el centro, observando la batalla en múltiples pantallas. Su flota estaba ganando con facilidad. Las naves humanas estaban siendo destruidas una a una. La victoria estaba a solo minutos de distancia. Megan permaneció de pie justo detrás de Vel'Koz durante 30 segundos antes de hablar. Su equipo se había posicionado a lo largo del puente, cada uno de ellos junto a un oficial clave. Todos eran invisibles. Sus trajes de sigilo distorsionaban la luz a su alrededor. Cuando Megan habló, todos los Kalari del puente dieron un respingo del susto. Se desenfundaron las armas. Se llamó a los equipos de seguridad, pero Megan no atacó. Simplemente colocó un pequeño dispositivo en la consola de mando de Vel'Koz y dijo, «Esto es una cortesía». Entonces su equipo desapareció. Se movieron antes de que los Kelari pudieran reaccionar, desapareciendo de nuevo en los corredores y túneles de acceso. En cuestión de minutos, estaban de vuelta en su nave oculta, listos para escapar si fuera necesario. El dispositivo que Megan había dejado se activó automáticamente. Era un transmisor de datos que subía información a todos los barcos de la Gran Armada simultáneamente. La subida tardó 17 segundos. En ese tiempo, proporcionó más información que la mayoría de las especies procesaban en un año. El paquete de datos contenía esquemas completos de cada tipo de nave de guerra Kari, incluyendo debilidades en su diseño que ni siquiera el Imperio conocía.
Contenía protocolos de comunicación y códigos de comando. Contenía los manifiestos de la tripulación y las listas de servicio. Contenía todo lo que los humanos habían aprendido estudiando el imperio durante meses. Pero la parte más devastadora del paquete de datos eran las imágenes de video. Horas y horas de grabaciones de cámaras que los humanos habían instalado secretamente dentro de las naves Kalari. Las imágenes mostraban equipos fantasma moviéndose por los pasillos. Las imágenes los mostraban de pie, invisibles, en los puentes mientras los agentes trabajaban, sin saber que estaban siendo vigilados. Las imágenes los mostraban en los camarotes de la tripulación mientras los soldados dormían, lo suficientemente cerca como para matarlos, pero optando por no hacerlo. Las imágenes mostraban que equipos humanos se habían infiltrado en más de 200 barcos de la Gran Armada. Llevaban días o semanas viviendo dentro de esos barcos. Habían observado, habían aprendido, habían recopilado información, y los Ktari nunca lo supieron. El comandante supremo Vel'Koz observó las imágenes en su consola de mando. Vio humanos moviéndose por su propia nave. Los vio de pie en sus aposentos privados mientras dormía. Vio a un agente humano sentado en su escritorio personal leyendo sus archivos privados. La marca de tiempo indicaba que esto había ocurrido hace 2 días. El mensaje era absolutamente claro. Los humanos podrían haberlo matado en cualquier momento. Podrían haber matado a miles de soldados Kalaris. Habían optado por no hacerlo. Estaban demostrando un dominio total. El impacto psicológico golpeó a la Gran Armada como una onda expansiva. A las pocas horas de recibir el paquete de datos, comenzaron a llegar informes de pánico de toda la flota. Los equipos de rescate informaban de haber visto humanos por todas partes. Los operadores de los sensores afirmaron haber detectado infiltrados que desaparecieron cuando llegaron los equipos de seguridad. Los guardias dispararon contra sombras en pasillos vacíos. El comandante supremo Vel'Koz intentó mantener el control, pero el daño ya estaba hecho. Sus soldados comprendieron entonces que sus barcos habían sido vulnerados. Cada sombra podría ocultar a un agente humano. Es posible que hayan reemplazado a todos los miembros de la tripulación. Es posible que todos los sistemas hayan sido saboteados. La confianza que mantenía unida a la fuerza militar quedó hecha añicos. En el buque insignia imperial, Vel'Koz convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores. Se reunieron en una sala de conferencia segura, pero todos seguían mirando hacia las esquinas y a sus espaldas. Un almirante se negó a entrar hasta que se hubiera escaneado cada superficie en busca de intrusos invisibles. Otro insistió en mantener su arma desenfundada durante toda la reunión. Vel'Koz intentó arengar a sus comandantes. Les recordó que los humanos seguían perdiendo la batalla espacial. Su flota estaba siendo destruida. La Tierra caería pronto si mantuvieran su ataque. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la duda en sus ojos. La victoria no significaba nada si no podían confiar en sus propios barcos. Los informes seguían llegando. El capitán de un crucero afirmó haber encontrado equipo médico humano en un túnel de acceso. La tripulación de un destructor se negó a dormir porque creían que los humanos los estaban observando. 2 fragatas chocaron entre sí, porque sus pilotos estaban distraídos buscando infiltrados. La Gran Armada se estaba desmoronando, no por ataques humanos, sino por el miedo. De vuelta en la Tierra, el coronel Ryan Michei supervisaba la situación desde el centro de mando enterrado en las profundidades de las montañas rocosas. La operación psicológica estaba funcionando mejor de lo que nadie había esperado. Los Ktari se estaban autodestruyendo por la paranoia, pero el precio era muy alto. En la batalla espacial que se libraba arriba, las naves humanas seguían pereciendo. El capitán Derek Hayes había perdido a más de la mitad de su tripulación. La represalia apenas se mantenía en pie. Sus escudos habían desaparecido, sus armas fallaban y había incendios en 3 cubiertas diferentes. Pero él siguió luchando porque esas eran sus órdenes. Mantengan la posición. Mantén al enemigo concentrado en la batalla.
Dejen tiempo a los equipos fantasma para que trabajen. A través de su pantalla dañada, Dererick vio explotar otra nave humana. El Guardián había sido un buen barco con una tripulación valiente. Ahora solo quedaban escombros. Sentía ira y culpa. Estas personas morían mientras otras observaban desde la seguridad. Pero también comprendió la necesidad. A veces, la única forma de ganar era sacrificarse. La senadora Patricia Moore se encontraba en el centro de mando junto al coronel Michey. Ella seguía viendo las mismas transmisiones, viendo morir los mismos barcos. Se volvió hacia Michey y le hizo la pregunta que la había estado atormentando desde que comenzó esta guerra. ¿Nos estamos convirtiendo en los monstruos que ellos creen que somos? La respuesta de Michey fue honesta y fría. Vinieron a esclavizarnos. Les estamos demostrando por qué eso fue un error. Si eso nos convierte en monstruos, entonces somos monstruos. Pero somos monstruos vivos, y eso es lo que importa. Patricia no respondió. Sabía que él tenía razón, pero aún así le molestaba. La humanidad siempre se había enorgullecido de ser mejor que sus peores impulsos. Tenían leyes, ética y principios. Pero cuando la supervivencia estaba en juego, todo eso pareció desvanecerse. Tal vez esa era la verdadera naturaleza humana. No la civilización que construyeron, sino los depredadores que acechaban debajo. En la Gran Armada, los barcos comenzaron a desertar. El primero fue un pequeño barco explorador cuyo capitán simplemente encendió sus motores y huyó. Luego le siguió un crucero. Luego, 3 destructores. En cuestión de horas, cientos de barcos rompieron la formación y huyeron. Sus capitanes prefirieron el exilio a permanecer en una flota que sentían que estaba embrujada. El comandante supremo Vel'Koz intentó detener las deserciones. Envió órdenes amenazando con la ejecución por cobardía. Les recordó a sus oficiales su deber para con el imperio. Prometió recompensas a quienes permanecieran leales. Nada funcionó. El miedo era demasiado fuerte. Soldados que nunca habían huido de la batalla ahora huían de un enemigo al que no podían ver ni combatir. Los Kalari que se quedaron eran los más leales o los más tontos. Eran oficiales que creían en el imperio por encima de todo, que preferían morir antes que admitir la derrota. Eran peligrosos porque no tenían nada que perder. Vel'Koz sabía que no podía ganar esta batalla, pero estaba decidido a hacer que los humanos pagaran por su victoria. Ordenó a sus naves restantes que concentraran todo el fuego en la propia Tierra. Si no podía conquistar el planeta, lo destruiría. Miles de misiles y armas de energía se dirigieron hacia el pequeño mundo azul. Esto sería venganza, pura y simple. Los humanos perderían su hogar incluso si ganaran la guerra. El capitán Derek Hayes observó el cambio de objetivo. Los Kari iban directamente tras la Tierra. Abrió un canal de comunicación con todas las naves humanas restantes. Su voz era tranquila a pesar de la situación desesperada. Les ordenó que formaran una pantalla defensiva entre la Armada y la Tierra. Tenían que detener esas armas a cualquier precio. La flota humana, reducida ahora a menos de 100 fichas, se posicionó para interceptar. Derribaron misiles y absorbieron explosiones de energía destinadas a su planeta. Los barcos que ya estaban dañados recibieron impactos que no pudieron sobrevivir. Las tripulaciones murieron sabiendo que habían salvado vidas en la superficie. La represalia recibió un impacto directo de un cañón de plasma. La explosión arrasó la sección de ingeniería, matando instantáneamente a todos los que se encontraban allí. Dererick sintió como el barco se estremecía y se inclinaba. Explosiones secundarias se propagaron por el casco. Sabía que su barco se estaba muriendo, pero podía morir de forma útil. Derek apuntó el Retribution directamente hacia el mayor acorazado Keltari y aceleró los motores al máximo. Su nave aceleró hacia el enemigo, dejando tras de sí fuego y escombros. Los Ktari intentaron destruir la amenaza que se aproximaba, pero ya habían causado demasiado daño. El casco del Retribution estaba dañado y era más difícil alcanzarlo. La colisión fue espectacular.
El Retribution impactó el acorazado a una velocidad tremenda. El impacto destruyó completamente ambas embarcaciones. La explosión iluminó el espacio entre la Tierra y la Luna como un segundo sol. Derek Hayes y su tripulación murieron instantáneamente, pero se llevaron consigo a 800 soldados Kelari. El comandante Jake Morrison observó la batalla desde su posición oculta. Él presenció la carga final del Retribution. Reconoció el estilo táctico de Dererick. Eso sería algo que Dererick haría. Se sacrifica para eliminar un objetivo mayor. Jake sintió dolor y respeto a partes iguales. Pero la batalla no había terminado. Los Kalari seguían disparando contra la Tierra. Cada vez más naves humanas perecían protegiendo su mundo. Jake tomó una decisión. Se acabó el tiempo de esconderse. Había llegado el momento del mensaje final. Se coordinó con todos los agentes humanos de la zona. Más de 200 miembros del equipo Ghost recibieron la misma orden. Rebelaos. Que el enemigo vea contra qué está luchando realmente. A lo largo de la Gran Armada, los humanos desactivaron simultáneamente su sistema de sigilo. En los puentes, en los pasillos, en las secciones de ingeniería, de repente se hizo visible la presencia de operarios humanos. Los miembros de la tripulación del Keltari se encontraron frente a soldados armados que habían estado de pie junto a ellos durante horas o días. Pero los humanos no atacaron. Simplemente permanecieron allí, visibles y armados, mirando directamente al Kalari. El mensaje era claro. Hemos estado aquí desde siempre. Podríamos haberte matado en cualquier momento. Todavía podemos. La teniente Megan Foster se encontraba en el puente de la nave insignia imperial, con su traje de sigilo desactivado. Estaba rodeada por 30 agentes de Kelari, todos ellos apuntándole con sus armas. Ella los ignoró y miró directamente al comandante supremo Velkos. Ella le dijo que dejara de disparar contra la Tierra. Dijo que la guerra había terminado. El imperio había perdido. Continuar la lucha solo resultaría en más muertes de Calfari. Dijo que los humanos no querían exterminar al imperio. Solo querían que los dejaran en paz. Veloz la miró con una mezcla de rabia y miedo. Este humano había estado invisible en su puente durante quién sabe cuánto tiempo. Podría haberlo matado 100 veces. La humillación fue total. Su poderosa flota había sido infiltrada y derrotada por un enemigo que ni siquiera podía ver. Dio la orden de cesar el fuego. Su voz era apagada y derrotada. Las armas cesaron. Los misiles dejaron de lanzarse. La batalla no terminó con una gran explosión, sino con el silencio. La Gran Armada se retiró del sistema solar terrestre en completo desorden. Los barcos huyeron en todas direcciones sin coordinación ni formación. Algunos regresaron al espacio imperial. Otros simplemente corrieron a cualquier lugar que no estuviera cerca de la Tierra. La poderosa flota que debía aplastar a la humanidad se dispersó como pájaros asustados. El comandante supremo Velkos regresó al mundo natal imperial en desgracia. Había perdido más de 800 barcos sin lograr ningún objetivo militar. Y lo que es más importante, había perdido algo imposible de medir. La sensación de invencibilidad del imperio. Durante 300 años, los Ktari habían creído ser los depredadores supremos de la galaxia. Ahora ya lo sabían. El Senado Imperial se reunió de nuevo, pero el debate fue muy diferente esta vez. Nadie habló de venganza ni de otro ataque. Nadie sugirió movilizar más fuerzas. En cambio, discutieron cómo gestionar las consecuencias de su derrota, cómo mantener el control sobre su territorio existente cuando todo el mundo sabía que habían sido vencidos. El almirante Stroke, que había liderado la primera expedición fallida a la Tierra, fue nombrado asesor en relaciones humanas. Su trabajo era sencillo. Mantengan al imperio alejado de la Tierra. Recomendó sellar las fronteras y prohibir cualquier contacto con el espacio humano. El Senado estuvo de acuerdo de inmediato, pero no podían controlar la información. La noticia de la derrota se extendió por toda la galaxia. Otras especies oyeron las historias y las transmitieron.
Las historias se volvían más dramáticas y aterradoras con cada relato, ensanchándose con cada interpretación. Los humanos se convirtieron en criaturas legendarias que podían atravesar paredes y aparecer de la nada. Los Ktari no corrigieron estas exageraciones. De hecho, los alentaron. Si otras especies temieran a los humanos, se mantendrían alejadas de la Tierra. Eso significaba que el imperio no se vería presionado a intentarlo de nuevo. El miedo a la humanidad se convirtió en una herramienta útil para mantener la paz. En todo el imperio, los padres comenzaron a contarles a sus hijos cuentos para dormir sobre humanos. Estas historias describían criaturas que parecían normales pero no lo eran. Hablaban de monstruos que sonreían mientras mataban, que no mostraban emoción alguna mientras cazaban. Las historias tenían como objetivo asustar a los niños para que se portaran bien, pero también servían para mantener vivo el recuerdo del poder de la Tierra. En la Tierra, la celebración fue silenciosa y solemne. No hubo desfiles ni festividades públicas. Había muerto demasiada gente. La batalla espacial le costó a la humanidad 70 naves y más de 12.000 vidas. Las familias lloraron sus pérdidas. Las bases militares celebraron servicios conmemorativos. La victoria tuvo un sabor vacío. El comandante Jake Morrison regresó a la Tierra e inmediatamente se retiró del servicio activo. Compró una pequeña granja en Montana, lejos de las ciudades y las bases militares. Pasaba los días trabajando la tierra e intentando no pensar en las cosas que había hecho. Las pesadillas llegaron de todos modos. Rostros de soldados Kelari a los que había matado. El miedo en sus ojos cuando se dieron cuenta de que algo invisible los estaba cazando. La teniente Amy Rodríguez tomó un camino diferente. Aceptó un puesto de profesora en la Academia Naval, donde entrenará a la próxima generación de operadores en tácticas de infiltración. Creía que la humanidad necesitaba mantener estas habilidades. La galaxia era peligrosa y la Tierra podría enfrentarse de nuevo a amenazas. Sus alumnos aprendieron a moverse sin ser vistos, a infiltrarse en las posiciones enemigas, a matar de forma eficiente y silenciosa. La teniente Megan Foster fue la que más dificultades tuvo en la transición hacia la paz. Era buena en su trabajo, quizá demasiado buena. Le había gustado el reto de infiltrarse en barcos enemigos y burlar los sistemas de seguridad. Ahora que la guerra había terminado, se sentía vacía. Los militares le ofrecieron un trabajo de oficina, pero ella lo rechazó. Finalmente se convirtió en consultora de seguridad privada, utilizando sus habilidades de maneras menos letales. Lisa Grant se dirigió al Consejo de la Tierra Unida por última vez antes de dimitir como secretaria general. Ella había liderado a la humanidad a través de su primera guerra interestelar. Ella había tomado decisiones que resultaron en miles de muertes. El peso de esas decisiones se reflejaba en su rostro. Su discurso fue sincero e incómodo. Dijo que la Tierra le había mostrado a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando se sentían amenazados. Se habían convertido en algo aterrador porque la supervivencia lo exigía. Pero ahora se enfrentaban a un desafío diferente. Tenían que demostrar que podían ser algo más que los monstruos que habían fingido ser. Habló del futuro. La Tierra mantendría sus capacidades militares. Los equipos fantasma continuarían entrenando. La tecnología de sigilo se mejoraría y ampliaría. Pero estas serían únicamente medidas defensivas. La humanidad no se convertiría en conquistadora ni agresora. Defenderían su hogar y nada más. El Consejo estableció nuevos protocolos para el tratamiento de especies exóticas invasoras. La Tierra enviaría primero diplomáticos, no soldados. Ofrecerían comercio y cooperación antes que amenazas. Intentarían construir relaciones basadas en el beneficio mutuo en lugar del miedo. Pero todos conocían la verdad. Esos esfuerzos diplomáticos solo funcionarían gracias a lo que la galaxia había presenciado. El capitán Derek Hayes, que murió heroicamente en la batalla espacial, se convirtió en el símbolo de la Tierra para este nuevo enfoque. El Consejo lo nombró primer embajador póstumo de la Tierra ante el Imperio Calfari. Su imagen,
Su historia y su sacrificio representarían a la humanidad ante la galaxia. Un guerrero que había elegido proteger en lugar de conquistar. Pasaron los años. La Tierra comenzó a explorar la galaxia con cautela. Las naves humanas viajaban a otros sistemas, siempre vigiladas, siempre temidas, siempre tratadas con extrema precaución. Otras especies no sabían si ver a los humanos como amigos potenciales o como amenazas potenciales. La mayoría optó por ser muy educada y esperar lo mejor. El primer contacto diplomático real se produjo 5 años después de la guerra. Una joven Kaltari llamada Sentara solicitó permiso para visitar la Tierra. Era una civil, una académica que estudiaba culturas alienígenas. Quería comprender la especie que había derrotado a su pueblo. El sucesor de Lisa Grant, el secretario general Marcus Webb, aprobó la visita con condiciones. Sentara estaría acompañada por seguridad en todo momento. No se le permitiría acercarse a ninguna instalación militar. Sería vigilada de cerca, pero se la trataría como a una invitada, no como a una prisionera. Sentara pasó 3 meses en la Tierra. Visitó ciudades y granjas. Habló con soldados y civiles. Intentó comprender qué hacía a los humanos tan diferentes de otras especies. Lo que descubrió la sorprendió. Los humanos no eran crueles ni violentos por naturaleza. Crearon arte y música hermosos. Crearon filosofías complejas sobre la paz y la justicia. Forjaron profundos lazos emocionales entre sí e incluso con los animales. En muchos sentidos, eran muy similares a Kelari. Pero también poseían algo más, la capacidad de ejercer una violencia selectiva cuando se sentían amenazados. La capacidad de convertirse en depredadores cuando sea necesario y luego volver a ser personas normales. Esta combinación de civilización y salvajismo fue única en su experiencia. Redactó un informe que se distribuyó por todo el imperio. Su conclusión fue simple pero profunda. Los humanos eran peligrosos no porque amaran la violencia, sino porque podían recurrir a ella cuando era necesario y luego dejarla de lado cuando la amenaza pasaba. Eran el tipo de enemigo más peligroso, depredadores racionales. La galaxia aprendió a convivir con la humanidad como un vecino incómodo. Las relaciones comerciales se desarrollaron lentamente. Los canales diplomáticos se abrieron gradualmente. Otras especies comenzaron a visitar la Tierra, siempre con nerviosismo, siempre conscientes de las historias que habían escuchado. Algunos encontraron a los humanos amables y acogedores. Otros se marcharon aún asustados. Ambas reacciones fueron probablemente apropiadas. El comandante Jake Morrison, ahora simplemente Jake, recibía visitas en su granja ocasionalmente. Otros veteranos que tenían dificultades con la transición a la paz. No tenía respuestas para ellos, pero escuchó. Hablaron de las cosas que habían hecho y de las pesadillas que aún tenían. Intentaron encontrar un sentido a sus acciones. A veces lo consiguieron. Un día, un joven reportero vino a entrevistar a Jake para un documental sobre la guerra. Ella le preguntó si estaba orgulloso de lo que había hecho. Jake reflexionó sobre la pregunta durante un largo rato antes de responder. Dijo que no estaba orgulloso, pero que tampoco se arrepentía. La Tierra se encontraba amenazada de extinción. Su equipo había hecho lo necesario para evitarlo. Había matado a gente que habría matado a todos sus seres queridos. No era algo de lo que enorgullecerse, pero era algo con lo que podía vivir. El reportero le preguntó si lo volvería a hacer si la Tierra se enfrentara a otra amenaza. La respuesta de Jake fue inmediata. Sí, sin dudarlo, porque eso es lo que hacen los humanos. Protegen su hogar. El documental se llamaba Monstruos con rostros humanos. Mostró la guerra desde ambas perspectivas, la humana y la Kalari. No glorificó la violencia ni justificó las muertes. Simplemente demostró lo que ocurre cuando una especie decide que la supervivencia es más importante que cualquier otra cosa. El documental finalizó con imágenes de la batalla final. El capitán Derek Hayes guiando la retribución en su misión suicida. La teniente Megan Foster aparece de pie, a la vista,
en el puente de un buque insignia enemigo. El comandante Hake Morrison observaba desde la oscuridad cómo la flota Kalari huía. Y, por último, el discurso de Lisa Grant sobre quitarle la máscara al monstruo. Las últimas palabras del documental fueron de un oficial anónimo de Kalari que había sobrevivido a la guerra. Dijo algo que resumía la nueva comprensión que la galaxia tenía de la humanidad. Dijo que los humanos eran la especie más aterradora con la que jamás se había encontrado. No por sus armas ni por sus tácticas, sino porque nunca podías saber si estabas hablando con una persona normal o con un monstruo hasta que era demasiado tarde. En la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas continuaban sus patrullas silenciosas. El equipo fantasma seguía entrenando. La tecnología de sigilo continuó mejorando. La Tierra mantuvo las capacidades que los habían salvado por si acaso volvieran a ser necesarias. La galaxia había aprendido una lección importante. La Tierra no necesitaba conquistar a nadie. Su reputación era más poderosa que la de cualquier imperio. Cada especie sabía lo que los humanos